Los diputados locales también aprovecharon la fecha para poner en la mesa el problema de abasto en la capital, al reiterar la necesidad de una legislación que garantice su acceso. El acceso al agua en la Ciudad de México debe ser considerado como un derecho humano y debe ser acompañado con una nueva legislación sobre gestión integral del líquido. Se afirmó en el foro para conmemorar el Día Mundial del Agua realizado en el Congreso local. Se destacó que el desabasto de agua potable lo padecen las personas de escasos recursos, lo que constituye un factor de discriminación. Pero sobre todo es plantearnos la discusión del derecho al agua en la lógica del agua como un bien social y un bien cultural. Fundamental, no nada más para el desarrollo económico, no nada más para hacer sostenible la tierra, sino la que sigue, porque es un derecho el que tengamos garantizado y el derecho al agua nos garantiza y nos impacta sobre nuestro derecho a la salud, sobre nuestro derecho a la vivienda y a la educación, sobre nuestro derecho a la alimentación, a la vida y al medio ambiente. La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dijo que esa demarcación ya ha padecido de manera histórica el desabasto y la sobreexplotación de los mantos freáticos, por lo que los hundimientos en el terreno y la formación de grietas se está agravando, problema que fue visible luego de los sismos de 2017 y se debe reconocer esta crisis. Que asuma la falta de agua como emergencia sanitaria. Tenemos que trabajar urgentemente sobre eso. Estamos, abril y mayo, ya empezó, pero abril y mayo van a ser meses de estiaje y de crisis muy grave en algunas zonas. El objetivo del foro fue escuchar ideas sobre el uso y la captación de agua de lluvia, que será la única fuente de líquido con la que contará la Ciudad de México en el futuro. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.